Para hacer el patrón de la falda en nesgas, lo vamos a realizar a partir del básico de falda que ya hemos trabajado, que para este caso es una talla 8. Como primer paso, ubicamos el vértice de la pinza, en este caso vamos a trabajar primero el delantero, y prolongamos una línea recta hasta nuestro ruedo de falda. Por esa línea que hemos trazado vamos a cortar quitando la pinza para que queden dos piezas así como está en esta imagen. Entonces, la pieza donde está el doblez de tela corresponde a nuestro centro frente. Es indispensable que estas piezas las marquen. Y la pieza que está del costado, pues será nuestro costado delantero. Es indispensable que marquen esas piezas y cuando estén haciendo los patrones, marquen por acá, por ejemplo, en este costado, cuál es la parte del costado, para que no vayan a tener confusiones en el momento de coser las piezas, que muchas veces se cose el costado con la parte de la pinza. Entonces, entre más marcaciones se le hagan al patrón al momento de confeccionar, pues es mucho mejor. Como ya han quedado las dos piezas separadas, vamos a hacer lo siguiente. Separamos estas dos piezas, vamos a dejar aquí en intermedio de las dos más o menos unos 20 centímetros y vamos a hacer lo siguiente. Como este modelo de falda que estoy haciendo en este momento es una falda corta de 45 centímetros para el modelo, entonces voy a ampliar 7 centímetros. Pero si hacen una falda de 60 centímetros de largo, la amplitud entonces varía. Puede ser de 10 hasta 15 centímetros. Si van a hacer una falda de 100 centímetros de largo, esta amplitud pues varía aún más. Entre más larga la falda, más amplitud se debe dar. Entonces, a una falda larga se le puede dar una amplitud de 30 centímetros. ¿De qué depende? Del vuelo o de la amplitud que se le quiera dar a la falda. Una característica para reconocer una falda en nesga es que los vuelos o las amplitudes salen desde la línea de cadera. Esa es una característica importante que se debe tener en cuenta. Voy a ampliar un poco más, entonces, listo. En el ruedo, entonces, en el centro frente, salimos 7 centímetros y trazamos una línea recta hasta nuestra línea de cadera. En el costado delantero salimos 7 centímetros tanto en la parte del costado como en la parte del corte de la pinza, es decir, como se muestra aquí. 7 centímetros salimos, hacemos la línea recta y hasta la línea de cadera trazamos nuevamente. Ahora lo que debemos hacer es verificar que esta línea de acá sea igual a la línea de acá. Entonces cogemos un metro, medimos que esta línea tenga la misma medida que esta. Como las líneas diagonales siempre van a ser más largas que una línea recta en este ejemplo, porque aquí es una hipotenusa y la hipotenusa siempre es más larga que uno de los lados, entonces por eso debemos corregir las medidas. Para este caso, pues podemos subir 0,5, voy a ampliar aquí, subimos 0,5 y rectificamos nuevamente mi ruedo de falda que va a quedar una ligera semicurva. En todos los tres lados donde di la amplitud se debe hacer esta corrección. En este ejemplo, como es una falda corta, pues solamente se sube 0,5. Pero a medida que las faldas van siendo más largas y a medida que las amplitudes van cambiando, pues esta diagonal es más larga. Entonces, ¿cómo aseguramos que nos quede bien? Medimos desde la línea de cadera hasta la línea de ruedo, esta parte recta, y esa misma medida la trasladamos a nuestra diagonal. Y ahí ya tenemos más seguridad de cuánto es que debe quedar la diagonal. Porque como les digo, entre más amplitud y más larga la falda, esta línea cambia. Entonces ya no van a ser 0,5, sino puede ser 1, 1,5 y hasta 2 centímetros. Para asegurarnos, vuelvo y repito, tomamos esta medida de acá y la pasamos acá. Ya entonces nos queda lo que es el patrón delantero de la falda en nesga. Ya lo sacamos en limpio. Ahora lo que vamos a hacer es rotular ese patrón.
Entonces, esta parte del centro frente lo puedo marcar como centro frente o como medio delantero de la falda en Nedgas talla 8 por una vez. ¿Por qué por una vez? Porque tiene doblez de tela. Y marco como la pieza número 1 para no irme a confundir a la hora de confeccionar. El costado entonces será nuestro costado delantero, nuestra falda en Nedgas talla 8 por 2, el nombre de quien realizó el patrón. Y la pieza número 2. ¿Esta por qué va por 2? Porque hay un corte. Entonces necesita el costado de la parte derecha y el costado de la parte izquierda para completar la falda. Es decir, que el delantero está compuesto por 3 piezas. Esta que va por una con doblez de tela y estas 2 piezas. Ahora, para el posterior tiene los mismos pasos que el delantero. Entonces, ubicamos el vértice de pinza, trazamos una línea recta hasta el ruedo y por esta línea vamos a cortar sacando la pinza para que nos queden 2 piezas. La pieza del centro atrás, pues será nuestra pieza de centro atrás. La pieza del costado será nuestro costado posterior. Separamos las piezas para la amplitud. La misma amplitud que le dimos en el delantero vamos a dar en el posterior, es decir que salimos 7 centímetros. Voy a ampliar nuevamente. Salimos entonces 7 centímetros y subimos hasta nuestra línea de cadera, tanto en el centro atrás como en el costado posterior. Aquí en la parte del centro atrás, en este caso no salí 7 centímetros, pero si lo quieren hacer, se puede hacer pues porque aquí hay un corte. Aquí es donde va la cremallera, entonces acá hay un corte. Si se quiere sacarle también vuelo o amplitud a este lado del centro atrás, lo pueden hacer o dejarlo de esta forma. Ahora entonces se va a rectificar el largo de la diagonal. Hacemos lo mismo con el delantero, tomamos esta medida desde la línea de cadera hasta el ruedo y luego trasladamos esta medida acá en la línea diagonal. Para este ejemplo, o subimos 0,5 porque esta es una amplitud pequeña. Pero recuerden que si la amplitud es más larga o la falda es más larga, esta línea diagonal también va a ser más larga y ya aquí no se subiría unos 0,5, sino que se subiría más. Y van a rectificar entonces lo que son los ruedos, tener en cuenta que donde dé la marcación rectificamos en una semicurva hasta la parte recta de la falda para que el ruedo nos quede de esa manera. Posteriormente ya queda pues el patrón del posterior de esta forma, lo sacamos en limpio. Ahora vamos a rotular el patrón, entonces este será nuestro medio posterior o centro atrás de la falda en Nedgas, talla 8, el nombre que nos realizó y esta será nuestra pieza número 3. Luego este será nuestro costado posterior de nuestra falda en Nedgas, talla 8 por 2, el nombre de quien lo realizó y esa será nuestra pieza número 4. Ahora siguen lo que son los aumentos de costura. Entonces, para los aumentos de costura, vamos a dar 1 centímetro por cintura, 1 centímetro por el corte y 2 centímetros de ruedo. 1 centímetro por cintura, 1 centímetro por el corte y 1,5 o 1 centímetro por los costados. Recuerden que esta medida pues depende cómo van a trabajar la falda. Si es una falda a nivel industrial, pues se puede dar 1 centímetro o 1,5. Ya ustedes deciden dependiendo si es industrial o sobre medida, por ejemplo. Tener en cuenta que cuando estamos haciendo faldas, siempre donde hay un corte se deben anexar costuras. En este ejemplo, el corte estuvo aquí en la pinza cuando la quitamos. Deben de dar costuras porque si se hace el corte y no se dan costuras, la falda va a quedar pequeña. En el posterior entonces damos centímetro de costura por cintura, en el corte, en el costado podemos dar 1 o 1,5, en el ruedo 2 centímetros y aquí en el centro atrás pues vamos a dar lo de la cremallera. Voy a ampliar un poco más. Entonces, en la cremallera se pueden dar 2 centímetros hasta 3, ya ustedes deciden. ¿Por qué estamos dando 2 centímetros aquí en el ruedo de esta falda? Porque si notan, el ruedo está en una ligera semicurva. Entonces, por eso se dan 2 centímetros, de 2 hasta 3, porque es un ruedo semicurvo. Y cuando es un ruedo semicurvo, no se puede dar tantos centímetros de ruedo
porque si no el ruedo no va a quedar de buena calidad al momento de confeccionar. Nos vemos en un próximo video con otro modelo de falda.